¿Qué tal? Soy Jesús Conde y seguimos con el curso de JavaScript dentro del de XHTML. Veíamos en el anterior video tutorial el uso de condicionales con if y con else. Veíamos como si se cumplía la condición se desencadenaba la acción que nos indicaba if y si no se cumplía la de else. Pero esto, muy sencillo, puede complicarse más y más. Si queremos que se compruebe no una, sino 2, 10 o las condiciones que sean. Aunque cuando hablamos de complicarse nos referimos en cuanto a las posibilidades de funcionamiento, no en cuanto al modo de escribir el código, ya que éste sigue exactamente el mismo esquema. Incluso JavaScript, que como ya dijimos es un lenguaje de programación muy flexible, nos permite poder escribir todos los if que queramos con la misma sintaxis que hemos visto y al final poner un else como acción a desencadenar si no se cumple ninguno de los if que se encuentran antes. Pero en sentido estricto la palabra clave que tenemos que utilizar cuando queremos poner más de una condición es else if. Aquí lo vemos en este ejemplo y repito que aunque la mayoría de las veces funcionará igual, aunque usáramos if en lugar de else if, por muchas razones mejor que lo usemos de este modo. Con el uso de condicionales complejos, con más de una condición, es además cuando se multiplican mucho las posibilidades de poder usar los operadores condicionales y los operadores lógicos que ya vimos también en el anterior video tutorial. En este ejemplo de pantalla vemos su uso para mostrar un mensaje distinto al usuario según el grupo de edad dentro del cual se incluye. Hemos puesto un único else if. Desde luego podríamos poner todos los que quisiéramos. También, si has seguido el curso hasta aquí, podrías modificar ligeramente este script y mediante el uso de prompt hacer que el script funcionara con un valor que escribiera, en este caso una edad, que escribiera el usuario. Esto lo dejamos para el taller de trabajo final en el que realizaremos 2 trabajos completos y uno de ellos va a ser justo este. Pero de momento vamos a verlo en un ejemplo con el uso de la variable en lo que se denomina código duro, simplemente dándole un valor. Vamos a verlo ahora ya con código escrito. Y de entrada simplemente vamos a introducir una pequeña variante que puede servirnos para ver cómo podemos hacer para que el texto que nos devuelva cuando utilicemos document.ru.ai esté formateado de un determinado modo. Por ejemplo, en este caso va a ser formateado como cabecera H2. Pues recuerda que cuando utilizamos document.ru.ai le podemos pasar como argumento también etiquetas HTML. Y es justo lo que hacemos aquí. Observa cómo le pasamos tanto la etiqueta H2 de apertura como aquí la etiqueta H2 de cierre. Por tanto, le indicamos con las 2 etiquetas que el contenido que va entre ellas, cuando aparezca en pantalla, aparezca con el formato H2. Un buen sistema, como vemos, para darle formateo a el texto que aparezca dentro de nuestro código JavaScript. Ni mucho menos es solo en un condicional donde puede usarse. Podemos usarlo en cualquier caso dentro de nuestro código JavaScript que queramos o que vaya a mostrar texto en pantalla. En cuanto al código en sí, a estas alturas creo que ya tiene muy poco que explicar. Como vemos, utilizamos primero un if, al que como condición le pasamos una determinada edad, en este caso entre 0 y 12, con el uso de los operadores condicionales y lógicos que ya vimos. Como acción, si se cumple, un texto mediante el uso de document.write. En segundo lugar, una segunda condición con else if,
con otra edad que en este caso es entre 12 y 60. Podríamos seguir haciéndolo las veces que quisiéramos con otros else if. Aquí simplemente en tercer lugar ponemos un else, que por lo tanto recuerda que este se desencadena siempre que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores. Aquí es justo, si no se cumple ninguna de las dos, quiere decir que va a ser que tiene más de 60 años, pero en cualquier caso este se ejecuta siempre que alguno de los otros dos, que no se cumple ninguno de los anteriores. En este ejemplo, como decíamos, de momento simplemente ponemos la variable edad con un valor que le damos nosotros, 30. Si es 30, está dentro de esta condición, mayor de 12 y menor de 60, por lo tanto tiene que aparecer esta acción, aparecer este texto escrito. Si lo guardamos, si lo probamos, observa cómo nos aparece el texto en formato H2, cabecera 2, como se indica, y con la acción para el else if que aquí indicamos. No estaría nada mal, de nuevo, lo repito como en muchas otras ocasiones, que practique simplemente cambiando valores, cambiando condiciones y viendo los resultados. Aquí incluso, aunque, en fin, es un detalle, incluso yo creo que no se puede decir que sea un error, pero observa que tal como está escrito, si alguien escribiera el valor 0, ¿qué crees que ocurriría? Para un momento el vídeo y piensa que ocurriría tal como está escrito si alguien pusiera, o nosotros aquí ponemos ahora, como valor 0. En fin, ¿quién va a poner valor 0? Desde luego que el que lo tenga no va a poder ponerlo, ni nadie que tenga 3 o 4 meses podría ponerlo, pero nos interesa sobre todo como forma de entender el funcionamiento de los scripts. Observa que aquí pusimos si la edad es mayor de 0, por lo tanto es a partir de 1. Como no aparece ninguno de los condicionales, lo que va a hacer es desencadenarse el else. Por lo tanto, resulta que si alguien pone que tiene de edad 0, le va a salir que tiene que pagar como tarifa de tercera edad, lo cual no tiene mucho sentido. Ya digo que tampoco tiene más importancia. Se podría solucionar simplemente poniendo aquí mayor o igual, o haciendo otro else if, también podría hacerse. Si lo comprobamos, después de haberlo guardado, observa cómo al ser 0 si sale que tiene que pagar como tarifa de tercera edad. En fin. Bueno, pues como decíamos, en muchas ocasiones la flexibilidad que tiene JavaScript nos permite poder presentar declaraciones if en distintas filas para comprobar diferentes condiciones, como vemos en este ejemplo, que sería totalmente funcional. Se trata de un método sencillo, compacto, con la alternativa de usar else if, como podríamos ver hace un momento. Pero en algunas ocasiones puede convertirse en un sistema que hace que el código sea demasiado confuso, desordenado. Sobre todo si cada una de estas declaraciones if tuviera a su vez su propio bloque de código con varias declaraciones entre llaves, podría dar lugar a un código muy confuso, como decimos. Por eso JavaScript y prácticamente todos los lenguajes de programación permiten también el uso de una alternativa, que es el uso de esta declaración llamada switch, que nos va a permitir hacer de otro modo lo mismo que ya vimos. ¿Que complica? No, simplemente facilita en determinadas ocasiones llevar a cabo la escritura de código. Pero si de entrada ya sabemos que con el uso de switch lo que vamos a hacer es que el lenguaje de programación pueda decidir entre varias condiciones cuál de ellas se cumple, como pasa con el uso de if o de else if, tenemos ya mucho avanzado para entender el uso de switch. Como vemos en el ejemplo que veíamos aquí, que hacíamos aquí con if, en todos los casos estamos usando siempre la misma variable button y viendo qué acción se tiene que desencadenar según el valor que tenga button. Pues en este caso podemos utilizar mejor switch y vemos de qué modo tan sencillo, una vez entendida su sintaxis, nos permite dar distintas alternativas para los valores que tenga la variable button.
Para empezar, señalar que esta declaración switch se incluye en JavaScript a partir de su versión 1.2. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que el navegador admite esa versión 1.2 o superior, y en este caso sí, si vamos a usar switch en el lenguaje, cuando lo ponemos con el script, sí hay que especificar que es JavaScript 1.2 o cualquier otra versión superior a esta. Vemos aquí un ejemplo de declaración switch que hace exactamente lo mismo que los if de la parte superior. Una vez entendida la sintaxis, el uso de switch significa un sistema mucho más compacto para elaborar múltiples acciones condicionales que sean autoexcluyentes, como el ejemplo que tenemos aquí. La declaración switch, como podemos ver, tiene varios componentes. Otro muy buen ejemplo de por qué es tan importante tener a mano siempre un lenguaje de referencia, una referencia de bolsillo, aunque de nuevo también es otro de los sistemas que, una vez utilizado unas cuantas veces, no tiene el más mínimo problema. Vemos que, para empezar, tenemos la propia palabra clave switch de la declaración, y entre paréntesis tenemos que indicar el valor que va a ser comprobado. Podría ser un valor absoluto, puede ser una variable, como es aquí botón o botón. Lo que vamos a hacer, por tanto, es en cada una de las comparaciones comparar lo que aquí indiquemos con el valor que tenga botón. Ya explicamos también en muchas ocasiones que nunca en el nombre de variables, de funciones, utilices los caracteres especiales, específicos del castellano, como ñes o acentos. Así, por eso pongo botón, aunque después diga botón, justo por eso. A continuación, la llave de apertura y hasta la llave de cierre, que, como vemos, encierran los contenidos de la declaración switch de modo muy similar a como lo hacen en una declaración if, por ejemplo. Y entre las llaves, como podemos ver, una o más declaraciones case. Aquí vemos varias declaraciones case. Cada una de estas declaraciones tiene que especificar un valor. Aquí vemos, por ejemplo, la primera case siguiente, el string siguiente, otra case, el string anterior, y así con cada una de ellas. Este valor es el que va a comparar con el valor que tiene la variable botón en este ejemplo. Por tanto, aquí lo que se hace es indicar después de case que compruebe si botón tiene este valor siguiente, por ejemplo. Por tanto, lo que se indica, el valor que se indica aquí después de case, es el que siempre se va a comparar con el que vaya entre paréntesis después de switch. En caso de que concuerden y por lo tanto sea correcto, lo que hace es desencadenar las acciones que van a continuación, las acciones que van a continuación. En caso de no ser así, pasa al siguiente case y compara el siguiente valor. Aquí sería anterior, haría lo mismo. Si no concuerdan tampoco, pasa al siguiente, y así sucesivamente con todos los case que usemos dentro de la declaración switch. Irá comparando cada uno de ellos con el valor que tengamos aquí entre paréntesis hasta encontrar uno que coincida. Como vemos, todos los case, después del valor a comparar, aparecen las acciones que se desencadenan si concuerda con el valor de switch. Y observa como, aparte de las acciones que tenga, aquí aparece una, pero podría haber más, siempre en la última aparece un break. Observa como en todos los case, la última de las declaraciones es un break. Y se utiliza para hacer que toda la declaración switch deje de ejecutarse. Recuerda que cada vez que el intérprete encuentre un case dentro del switch, va a comparar el valor que aquí pone con el valor que tenga el switch. Si concuerda
ejecuta las acciones, y la última de esas acciones es un break, que lo que hace, por lo tanto, es justo eso: detiene y saltaría el intérprete de JavaScript hasta después de la llave, al final del switch, y seguiría pues ejecutando el código que podría haber. En caso de que en esa comparación no concuerde, recuerda que ya el intérprete salta automáticamente al siguiente case y por lo tanto estas líneas se las salta. Vuelve a llevar a cabo la comparación y así con todos los cases que encuentre. Pero el break, poner la palabra clave break, es imprescindible, porque si no lo que haría sería comparar un case. Si concordaba, ejecutaba la acción, pero después seguiría comparando los otros case. En algún caso podría ser que se diera alguna situación en la que más de un case concordara, por la razón que fuera. En este caso no, pero podría ocurrir. Pero en cualquier caso lo que iba a hacer es ralentizar el JavaScript, ya que llevaría a cabo comprobaciones que ya no son necesarias. Por lo tanto, de ahí la importancia de utilizar el break, para que en el momento en el que se cumpla un case, el switch deje de ejecutarse y el intérprete saltara después de la llave de cierre de la declaración switch. Y por último, opcionalmente, aunque no es obligatorio, podríamos no ponerla, se puede incluir una cláusula default, una declaración default, que es algo así como el else para la declaración switch, ya que lo que hace es que si todos los case que tiene la declaración switch, ninguno de ellos se cumple, entonces lo que se llevará a cabo es la acción que se indique en default. Por tanto, si el intérprete empieza a analizar todos los case y ninguno de los valores coincide con el indicado en switch, al llegar a default lo que hará será desencadenar la acción que aquí se indique, la acción o las acciones que aquí se indiquen. Como vemos, no necesita en este caso el break, ya que siempre es el último y por tanto termina la declaración switch. Desde luego, con cualquiera de los case podemos usar más de una declaración, más de una acción. Aquí tenemos una acción y después el break, pero podríamos poner muchas más. Y dentro de la estructura switch no es necesario que las pongamos las distintas acciones, aunque fueran más de una, no tenemos que ponerlas entre llaves. Si el intérprete encuentra que el case concuerda, lo que hace es que empieza a ejecutar todas las acciones que se encuentra hasta que encuentra el break, con lo cual deja de ejecutar el switch y pasa al final del mismo. Lo vemos aquí en otro ejemplo ya escrito, que de nuevo al poner la variable en código duro con un nombre pierde todo el sentido, pero ahora dentro de un momento veremos en el taller de trabajo lo práctico que puede ser con una pequeña modificación. Aquí, como vemos, se trata de un switch donde lo que compara es con la variable que se llama también así, donde, y como vemos va comparando en caso de que el valor sea flash. Con el uso de window location nos lleva a una página que en este ejemplo son las páginas de videotutoriales.com, donde pueden encontrar los videotutoriales de lo que aquí se pone de Flash, de Dreamweaver, de Photoshop. Al ser código duro, esto si lo probamos lo único que hace es simplemente, según entra, ya redireccionarnos a la página que sea. Si aquí pone Photoshop, a la del case Photoshop o el que sea. Simplemente así, tal como está, ya ni vamos a probarlo porque tengo ganas ya de empezar con el taller y verlo del otro modo, que sí que es mucho más práctico, pero sí observa, para terminar, lo que indicábamos antes en general. Empieza con el switch, entre paréntesis, el valor a comparar, que aquí es el de la variable donde. Y después distintos case, en el que le indica un valor a comparar. Aquí Flash, aquí Dreamweaver, aquí Photoshop. Y posteriormente la acción a desencadenar, que en este caso es Window Location, que nos lleve a una página en concreto, y posteriormente el break.
Esto lo repetimos una y otra vez con todos los case que queramos. Y por último ponemos un default, si ninguno de ellos se cumple, que lleva, en este ejemplo, pues lleva a la página genérica de descargas, justo si se pone algún tipo de nombre que no esté en los case. Pero como decía aquí, utilizando como una variable con un nombre, pues no tiene mucho sentido. Simplemente si lo usáramos nos llevaría a la página que concuerda. Pero observa de qué modo tan sencillo, utilizando el método prompt. Ya recuerda que ya dijimos lo que hace, lo tenemos explicado en anteriores videotutoriales, y simplemente de este modo lo que vamos a hacer ahora cuando entremos, se nos abrirá una ventana en la que nos pregunta de qué programa quieres videotutoriales. Y recuerda que con prompt lo que escriba el usuario es lo que se convierte en el valor de la variable donde. Por tanto, ahora sí, aquí vemos cómo tiene una gran utilidad, ya que el usuario va a escribir Flash, Dreamweaver, Photoshop e irá a esa página de descarga, o si escribe algún otro programa que aquí no está puesto, irá a la página genérica de descargas. Simplemente, como ves, poniendo aquí prompt y entre paréntesis la pregunta que queremos que aparezca. Y recuerda que al final lo que escriba el usuario lo va a guardar en la variable donde, que es la que Switch utiliza para comparar. Pues ahora sí, simplemente con esto vemos la utilidad del uso de switch, de los condicionales, y de la utilidad del uso de prompt, ya visto en otras ocasiones. Guardamos y pulsamos para abrir en el navegador. Aquí es lo que pone en texto detrás, ejemplo de respuesta de usuarios. ¿De qué programa quieres videotutoriales? Si, por ejemplo, pongo Flash, que es uno de los case, recuerda, al pulsar sobre aceptar, nos va a llevar directamente a la página de descargas en el enlace que pusimos, que son las descargas de Flash, por ejemplo. Podríamos poner más case, todos los que quisiéramos, y recuerda, vemos aquí perfectamente lo práctico que es el uso de default, ya que al poner un nombre que no esté dentro de los case, irá a la página genérica, no da error, sino que va a la página genérica de descargas de él. Lo probamos de nuevo, entramos en la página, y si ponemos, por ejemplo, PHP Nuke, por poner algún ejemplo que no está dentro de los case, observa cómo al pulsar sobre aceptar no dará ningún error, sino lo que hace es desencadenar default y nos lleva a la página genérica de descargas de videotutoriales, que es el enlace que pusimos como acción en default. Creo que un buen ejemplo del uso práctico y de la utilidad que tiene JavaScript. Pues recuerda que dijimos que íbamos a hacer lo mismo con el ejemplo en el uso de if y else if de la edad para que fuera más operativo con el uso de prompt. Aquí de nuevo lo único que hacemos es asignar a la variable edad el resultado de un prompt, por lo tanto del valor que va a entrar el usuario. La única diferencia es que aquí, como ves, lo que vamos a utilizar es un string, y lo que vamos a recibir es un número, que es una edad, y usamos una función de alto nivel que no está asociada a ningún objeto que aparece en JavaScript 1.5, que es eval, que nos garantiza que siempre nos va a devolver el valor como número, como string. Funcionaría en este caso igual aunque no lo pusiéramos, pero nos garantiza que nos va a devolver el valor poniendo la función eval, así que mejor usarla. Pero, de nuevo, lo que nos importa con el uso de prompt, convertimos lo que era código duro, pues ahora va a ser el usuario el que introduzca un número y según ello, mediante el uso del condicional, en este caso un if, un else if y un else, tendrá una respuesta. Si lo probamos, observa cómo de nuevo al entrar nos aparece la ventana con el prompt, con la pregunta, y aquí tenemos que escribir un número y según el número que pongamos nos devuelve el if, else if o else que corresponda. En este caso es el else if, creo.
se encontraba entre 12 y 60, por lo tanto nos devuelve este. Pero vemos de qué modo, de nuevo tan sencillo, podemos quitar una gran funcionalidad del uso de los condicionales. Pues vamos a ir terminando con un trabajo que sobre todo creo que va a servir para ver de modo muy claro cómo lo fundamental en este tema de programación es ser capaces de saber en un momento determinado de las cosas que vamos aprendiendo qué podemos utilizar. Porque observa este script que estamos aquí viendo. Es el script que se abre la ventana de alerta donde podemos escribir, mediante el uso de prompt, el nombre de un programa y nos lleva a la página. Pero recuerda que los nombres son case sensitive. Y entonces, ¿qué ocurre? Aquí, como vemos en case, tenemos puesto flash, la primera mayúscula, que es la forma en general como se escribe, pero que a saber cómo va a escribir el usuario. ¿Y qué ocurre si el usuario escribe de otro modo? Por ejemplo, todo minúsculas o todo mayúsculas. Si no lo escribe justo como está aquí, pues no da error porque el script está configurado para que no dé error. Pero en todos los casos lo que hará será que se active el default y por lo tanto nos lleva a la página genérica porque no entiende flash todo minúsculas como lo que aquí pone o flash todo mayúsculas como lo que aquí pone. Si lo probamos, escribo, por ejemplo, flash todo en minúsculas, lo cual no sería nada raro que lo escribieran muchos. Pulsamos sobre aceptar y observa cómo nos lleva, pero nos lleva a la página genérica de descargas, que es la que está en default, no nos lleva a la página de flash. ¿Qué podemos hacer? Muy sencillo, de nuevo, y usando algo que ya aprendimos, era lo que me refería antes, saber en cada momento cómo nos puede servir aquello que vamos aprendiendo. Lo vimos cuando hablamos de los strings, recuerda el método toLowerCase que nos permite convertir todas las palabras de un string a minúsculas en este caso. Por lo tanto, tendríamos que hacer algo tan sencillo como aquí, después de donde, convertir donde a donde toLowerCase. Pondríamos el nombre de la variable de nuevo y lo hacemos igual a donde, por lo tanto a lo que nos devuelva el prompt, punto, y el nombre toLowerCase. Aquí le falta una R, por eso no cambia de color. Aquí está, exactamente así. Donde igual a donde toLowerCase, con lo cual lo que hacemos es convertir todo lo que se ponga en prompt en minúsculas. Y ahora lo que tenemos que hacer en los case es ponerlo todo en minúsculas. Por lo tanto, flash, case Dreamweaver, case Photoshop y todos los que fueran. Y de este modo tan sencillo, ahora escriba lo que escriba, siempre que escriba el nombre, pero puede escribir flash la primera con mayúscula y la última con mayúscula, las otras minúsculas. Escriba como escriba el nombre siempre que esté correcto, el script funcionará y lleva a esa página en concreto. Lo probamos. Abrimos la página. De nuevo nos pregunta, vamos a hacer como antes, poner todo en minúsculas, aunque ahora es como está, vamos a poner todo en mayúsculas, por ejemplo. Flash. Si pulsamos sobre aceptar, ahora nos tiene que llevar a la página de Flash. Aquí lo vemos, como es la de Flash, y no la genérica, sino las descargas de Flash como queríamos. Lo volvemos a abrir y lo hacemos otra vez poniendo la primera mayúscula, las otras, en fin, de cualquier forma que lo pongamos. Al utilizar toLowerCase, si pongo Photoshop, siempre que esté bien escrito Photoshop, las mayúsculas, minúsculas no importan. Nos llevará a la página, con lo cual creo que se consigue una gran mejora. Aquí vemos cómo son los videotutoriales específicos de Photoshop, que es el enlace que se le indica, no por el nombre, sino por el case en el que se encuentra.
Pues nada más, con estos ejemplos prácticos terminamos la parte dedicada a los condicionales. Empezaremos en el próximo con los loops que también tienen un gran interés y bueno, son, por lo menos a mí me lo parecen, también muy entretenidos.